Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Estoy metido por ahí siguiendo un grupo de oradores y decía uno, no pierdas el tiempo presentándote, a la gente no le interesa quién eres tú. Y eso es una verdad. Pero el tema de hoy tiene una relevancia importantísima, hermano. Una relevancia importantísima para la iglesia de hoy. Así que preste atención al mensaje y vaya buscando de una vez. Primera carta a Timoteo. Primera carta al joven pastor Timoteo. Capítulo 2. Capítulo 2, verso del 1 al 7. Un tema de consejo, un tema de ánimo, un tema preventivo, un tema que el apóstol Pablo esgrime a la iglesia para que lo lleve siempre en vista que del evangelio de la paz debe predicarse estando en paz con todo. Es la única manera de llevar el mensaje en paz. Una parte de la armadura de Dios, el apresto del evangelio de la paz. ¿Lo tienen? Repito, primera carta al joven pastor Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 7. 2 semanas estudiando este capítulo, esta carta, este párrafo. Y bueno, digno de sorprender como toda palabra estudiada, ¿no? Escudriñando, escarbando, siempre hay algo más allá de lo que uno puede ver superficialmente. Así que no subestime este texto. ¿Lo tienen? 2 semanas orando al Señor, 2 semanas despertando en las noches, anotando, tomando nota. Y bueno, que el Espíritu Santo reparta a la iglesia conforme a la necesidad de cada uno. Amén. Leo. Bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Bueno, tarea para los del seminario, encontrar antes que yo la diga la oración principal del texto. Amén. Bueno, un poquito de relevancia, es necesaria esta relevancia, esta introducción y este contexto histórico. Recuerde que el tema de hoy es el evangelio de la paz debe predicarse estando en paz con todos. Es la única razón. Y por eso este tema que nos lleva el apóstol Pablo, preventivo para animar, consolar y edificar a la iglesia bajo esta tarea de predicar el evangelio. Amén. Entonces el apóstol Pablo escribió primera carta a Timoteo alrededor del año 64-67. Vean estos años. Vamos a encontrarnos al final después. Posiblemente antes de su reclusión final en Roma, el apóstol ve conveniente y necesario para la iglesia que el evangelio de Jesucristo sea predicado libremente. Escuche, que el evangelio sea predicado libremente en un país. En paz
por todos los creyentes en cualquier lugar donde sea necesario, y para esto debe contar con la confianza del gobierno de Roma. Pablo escribe a las eminencias, reyes que eran los Césares, los Augustos, y están en confianza con el gobierno de Roma, y el evangelio sea predicado en paz. También tenga el apoyo de las autoridades que están en eminencia, es decir, eminencia quiere decir lo que infunden temor, los magisterios que están a cargo del gobierno de Roma y de todos sus habitantes, y recomienda, por tanto, que la iglesia haga rogativas, oraciones, peticiones, ¿y qué más? Acciones de gracias por todos ellos. Ahora, ¿por qué Pablo exhorta a la iglesia a hacer estas oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracia? La oración principal ahí es exhorto, ruego, es conclusivo de algo que vamos a leer un poquito ahí. Esto tiene relevancia, presten atención a esto. Miren, ese versículo 4 de ahí mismo dice que Jesucristo nuestro Salvador quiere, ¿qué quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese tiempo es Cairo, ese es el tiempo en que Dios sabe quién es el que va a ser salvo y quién no. Usted no lo sabe, por eso hay que predicar la palabra. Entonces, Pablo ratifica en el 7 que él fue constituido predicador y apóstol de los gentiles en fe y en verdad. Pablo sabe su ministerio, un apóstol, un embajador de Cristo, al igual que nosotros. Entonces, el apóstol ve necesario que la iglesia cumpla con este mandato. ¿Cuál mandato? Hacer rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los reyes. Reyes significa gobernantes, reyes significa el emperador, el Augusto, el César en este tiempo. Son títulos para aquel que gobierna, en este caso, Roma. Entonces, el apóstol ve necesario que la iglesia cumpla con este mandato, solamente con este mandato, no hay más nada, mandato. Para que el evangelio no sea estorbado o molestado, ya que por experiencia propia sabe que es una iglesia. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Entonces vean, si usted va al contexto anterior, vea ahí en el versículo 12, fíjese su vista ahí. Vea por qué el apóstol Pablo da el consejo a la iglesia de hacer solo rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los eminencias. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios, Cristo Jesús, que me fortaleció, ¿verdad? Porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿en dónde? Siendo yo antes que blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿A quién injuriaba Pablo? A la iglesia. Era un insultante, un insolente. Pero fui recibido misericordia, ¿por qué? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia, ahí está la gracia que nos también atajó a nosotros, porque nosotros también antes, no como el apóstol Pablo que se dice el primero de los pecadores, el primer difamador, pero sí pudiéramos tener algo de perseguidores o por lo menos ignorantes e incrédulos. Pero por la gracia de Dios nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a quién? ¿A salvar a quién? A los pecadores. Los que están en incredulidad e ignorancia. Y para eso nosotros también fuimos constituidos embajadores del reino, ¿de dónde? De los cielos. Y un embajador en otro país que defiende. ¿Los intereses de quién?
del reino, se incumbe en los asuntos del país donde está la embajada. No se incumbe, ¿verdad? No se incumbe en la embajada. Entonces somos embajadores del reino, defendemos los intereses del reino. No, la iglesia no puede meterse en asuntos que no sean del reino. Entonces, vamos a ver cómo vemos que esa oración exhorto es conclusiva de esto que está hablando Pablo. En el interlineal griego dice, por tanto exhorto. Así pues, exhorto, concluyendo lo que él había hecho, perseguido a la iglesia de Cristo. Entonces, usted va a leer en su casa, o si quiere leer, si es rápido con la Biblia, Hechos capítulo 22 al 26, voy a tocar unos puntos allí, porque es necesario que usted vea qué hizo Pablo, qué tan centrado era Pablo y serio para dar este consejo, y cómo en la vida de Pablo hizo algo que la iglesia debe hacer hoy día. ¿Les parece? Ahí está la Biblia. Entonces, en Hechos 22, en Hechos capítulo 22 al 26, vemos cómo Pablo defiende su ministerio como embajador, como predicador y apóstol de los gentiles en fe y en verdad. ¿Ante quién? Ante los judíos, fariseos y saduceos. Ahí está la lucha de la iglesia contra el legalismo, contra la religiosidad, contra las falsas doctrinas. Y entonces, estos muchachos buenos, ¿verdad? Los fariseos los querían matar. Los legalistas matar. Pero primero es librado por Claudio Lisas, un oficial a cargo de Jerusalén. La turba buscando a Pablo para eliminarlo porque predicaba a Cristo. Y viene entonces Claudio Lisas, un oficial a cargo de Jerusalén, un cargo de eminencia, y libra a Pablo. Vamos a encerrar lo van a matar. Lo encerró. Luego él lo envía al gobernador civil y militar de Judea, Félix. Félix es el que gobernaba civil y militarmente Judea, defendiéndolo por carta. Vean la carta que le escribe Claudio a Félix en Hechos 23-29. Dice, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, del reino pues, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Vean, Pablo serio, no se metía en cuestiones que no le interesaban a él. En cuanto a los asuntos del gobierno de Félix, Pablo estaba limpio de delito. Félix, dice, lo custodia por 2 años, no sin antes haber oído del evangelio. Pablo le predicó el evangelio, este hombre en eminencia, y Félix le concede algunas libertades. En Hechos 24-27, ya diestro ahí, 2 años después, viene el sucesor de Félix, se le acabó el tiempo al gobernador Félix, que es gobernador de Judea, y recibe como sucesor de Félix Porcio Festo. Ahí está. Donde Pablo también le predica, y Festo le dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. ¿Qué estás predicando tú? Un Cristo que da vida eterna. Las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Y Festo le concede algunas también libertades. Pero mira lo que escribe Félix de Pablo. Hechos 24-27. Ajá, ahí está. Dice, Hechos 25-8, perdón. Dice, alegando Pablo en su defensa, Pablo en su defensa dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Ni contra el César, la eminencia, el reyes, he pecado en nada. A lo que el gobernador Festo le concede ser trasladado directamente al César, donde iba Pablo apelado, porque Pablo era romano. Esto tiene relevancia, hermano. Preste atención que esto es relevante en lo que vamos a decir para la iglesia, para aplicarlo.
Entonces, en una visita del rey Agripa, rey de Palestina, el rey a otro eminencia, el rey Agripa, rey de Palestina, visita a Porcio Festo, el gobernador de Judea, civil y militarmente. Entonces le comenta de lo que enseñaba Pablo y le aseguró, vean lo que le aseguró Festo a Agripa, Hechos 25:25. Pero yo, dice Festo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, o sea, Augusto no era el nombre, era un título, he determinado enviarle a él, al César, en este caso, Nerón. Entonces, en Hechos 26, Pablo le predica a Agripa. Pablo les predica a todo el mundo, hermano. A los que están en eminencia, a todos les predica Pablo. Sabe que hay un tiempo para todo y que si él se considera el primero de los pecadores y que era el primero que no me decía perdón y lo tuvo, por la gracia también merece que todos los demás tengan esa oportunidad. Así como usted y yo tuvimos esa oportunidad, ¿verdad? Porque muchos éramos malos, ¿verdad? Bien, entonces Pablo le predica a Agripa acerca de su conversión, de cómo perseguía a la iglesia. Ahí está, en Hechos 25. Perseguía a la iglesia de Dios Pablo y la asolaba. Pablo dice que los encerraba y los obligaba a blasfemar. Vean nuestro apóstol cuando era Saulo. Los encerraba y los obligaba a blasfemar. Ese es el testimonio de él ante Agripa. Y cómo se había vuelto a Cristo y en esperanza de resurrección de los muertos. Y de su ministerio como predicador de todos los no judíos, a lo que Agripa, al escucharlo, exclama esa frase: por poco me persuades a ser cristiano. Vean lo que vale un testimonio cuando usted predica a veces para exaltar la gloria de Cristo, para exaltar lo que Cristo ha perdonado en usted, lo malo que era usted, ¿verdad? Uno dirá, no, yo no era tan malo. Por la gracia también no eras malo tampoco. Tú no eras más malo que yo por la gracia de Dios. Por la gracia. Porque el pecado cayó en todos nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, en Hechos 26:31, vean lo que dice este hombre, este rey Agripa. Y cuando se retiraban aparte, vean, los dos gobernadores, Agripa y Festo, con su pompa, Hechos 26:31, dice, hablaban, ¿no?, entre ellos y decían, ninguna cosa digna ni de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. Nada ha hecho este hombre. No se ha metido con nosotros. Entonces vean la seriedad, porque dice, cuando dice ahí, en toda piedad y honestidad, honestidad significa seriedad. Serio en las cosas del reino. Y a veces le pasan las cosas a las personas porque no son serios en las cosas que deben hacer. Entonces, Hechos 26:32, dice Agripa a Festo. Hechos 26:32. ¿Podía este hombre ser puesto en libertad? En libertad. Limpio. Si no hubiera apelado al César, a Nerón. Vean como nunca Pablo nunca hizo algo entrometiéndose o haciendo oposición ante los asuntos ni de Claudio, ni de Festo, ni de Félix, ni de Agripa. Los reyes en ese tiempo, porque estaban en eminencia, nunca hubo oposición allí. Entonces la característica principal de este texto es que el evangelio tenía oposición solo de los religiosos de la época, fariseos, saduceos, religiosos, y no en los que gobernaban, de los que estaban en eminencia y de las personas que gobernaba Roma. Pablo fue prudente en el consejo de Jesús: al César lo que es el César,
a Dios lo que es de Dios y en su propia experiencia como quieto, al que está quieto. Entonces llegaron los reportes o la videoconferencia entre Félix, una videoconferencia entre Félix, Claudio, Agripa, Festo, y decían: oye, Claudio, ¿qué te parece ese Pablo? Oh, tremendo hombre, yo. Serio en su trabajo, serio predicando el evangelio. Mira, casi me convence, aunque lo vi un poco loco, pero casi me convence a ser cristiano. ¿Y tú, Félix, qué dices? No, tremendo Pablo, hace campaña, hace vigilia, ora por nosotros. Lo que hace es orar por nosotros, rogar por nosotros. Ese Pablo y sus seguidores lo que hace es desearnos bien, da gracias por nosotros, pide por nosotros ante su Dios. Pablo es un tremendo apóstol, es tranquilo ese hombre, ¿viste? Y tuvo un testimonio, era que perseguidor de su misma gente, que es raro, ¿verdad? Y predican a Jesucristo, y el que crea será salvo, porque Cristo murió en la cruz. Bueno, Festo, ¿qué te parece? Mira, ¿y ese Pablo qué? ¿Se metió con tu imperio o algo? No, no, para nada. Tranquilo, ese Pablo no se metió en lo mío, es serio, el hombre es serio. Trabaja en su asunto serio. ¿Y tú, Festo, qué opinas de Pablo y de los cristianos? No, son gente maravillosa, vamos a apoyarlo. Vamos a apoyar a esos cristianos, que esos cristianos no se meten con nosotros, oran por nosotros. Entonces, vean, esos reportes enviaron y es ventajoso. Ventajoso quiere decir bueno, es bueno y agradable, es ventajoso, provechoso que no se metan con la iglesia. No como en otros lugares, en Corea del Norte, esa gente, el evangelio no es predicado libremente, ni en paz. Entonces es ventajoso. Y Pablo, al igual que nosotros, se enfoca solo en el ministerio de la reconciliación de los hombres con Dios, y como embajador del evangelio no tenía intereses personales, sino los de su o del reino. Recuerden, hermano, nosotros somos extranjeros y peregrinos en este país, en este mundo, perdón. ¿Qué es un extranjero? No tiene derechos en su país. Usted va a otro país, no tiene derecho. Como extranjero, usted va de vacaciones, pues usted no tiene derechos como extranjero. Y peregrino está de paso por la tierra. Usted está de paso por la tierra. No sé si mañana se va. Usted está de paso en la tierra. Usted es extranjero y peregrino, embajador del reino de los cielos. Usted defiende donde se pare un pedacito del reino de los cielos. Ahí está entonces la seriedad del evangelio, de predicarlo en paz para que la iglesia viva quieta y reposadamente. Entonces, específicamente vamos con la aplicación para la iglesia, explicamos el texto, que eso es rápido. Entonces vean, recomendación para la iglesia. Hace Pablo aquí. Hacer rogativas, ¿qué? Peticiones. ¿Qué más? Por todos los hombres y todos los que están en eminencia, todos los que infunden temor. Entonces es necesario que como iglesia seamos buenos embajadores del evangelio de Jesucristo, tengamos un evangelio libre y en paz con todos. Que la iglesia no se entrometa en asuntos que no le conciernen. La iglesia le concierne las almas de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a ganarnos la confianza de las autoridades de Roma? Y cumplir libremente la gran comisión, ¿no? Como dijo mi hermano, el director, poniendo en práctica la recomendación del apóstol Pablo. Entonces, el evangelio debe predicarse estando en paz con todos. Bien, como primer punto, el apóstol Pablo en el verso 1 y 2a, fíjese su vista ahí. No se duerma. Ya vamos a terminar. No se duerma. Primer punto, hace un llamado aparte a los cristianos. Vea, la figura en el griego es como si alguien te agarra aquí y te dice: hey, ven acá. Te voy a dar esta recomendación. Ante todo, tu deber es orar, pedir, rogar y dar gracias por las autoridades que están en eminencia.
Eso es lo que yo te aconsejo. Solamente eso. Entonces dice, para aconsejarlo y recomienda a la iglesia qué debe hacer. Rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quiénes? Por los reyes, que es el emperador, el Augusto, el magnánime, el César, títulos. Lo que está en eminencia en ese tiempo en Roma. Entonces vean. El apóstol Pablo ve conveniente y ventajoso que como iglesia ninguna persona los adverse. La iglesia libre, que nadie los adverse. Pablo era adverso a la iglesia. ¿Se acuerdan? Cuando Saulo, adverso, él los encerraba. Que nadie los tome como enemigos. Vean el ejemplo que vimos con Pablo, con Festo, Claudio, Agripa y Félix. Entonces, que no se tomen ni como alborotadores, ni entrometidos, ni oportunistas, sino como buenos ciudadanos ¿de qué? De paz. Centrados en una vida cristiana seria para así poder ganarse la confianza de predicar el evangelio libremente en paz. La conclusión va a ser explosiva, hermano. La conclusión va a ser explosiva. Entonces, el cristiano tiene el deber de orar por la autoridad. Solamente eso. Que llegue a los oídos, como llegaron a los oídos de Festo, de Agripa, de Claudio, de esa seriedad del evangelio de estos ministros. Entonces, el apóstol Pablo no fue opositor de las autoridades de la época. Y su buen testimonio y referencia le permitió más bien ser defendido y como predicador llegó hasta el César. O sea, las autoridades de Roma lo que hicieron fue para defender a Pablo lo encerraron. Para defender a Pablo de la turba legalista los encerraron y para agradar también a los eminentes judíos de la época que tenían poder. Entonces, hubo un acto, hermano, entonces si usted lo vio en la televisión, donde se cumplió este pasaje. Yo lo vi en vivo este pasaje, y se oró por la eminencia y por los reyes de este país, los gobernantes, oró la iglesia. Oró, hizo rogativas, acciones de gracia. Y estuvieron centrados aquí, yo lo vi, centrados aquí. Centrados en solamente oración, pidiendo por la autoridad de este país, rogando, dando acción de gracia por las autoridades. Se cumplió esto en lo que yo vi en la televisión, centrado aquí. El propósito era el interés del reino, hermano. El interés del reino. Entonces, el reporte del mensaje de paz de la iglesia cristiana sin duda llegó a Claudio, a Festo, ¿quién era el otro? Agripa y Félix. Entonces, vemos como ninguno, esta gente no se metió con nosotros. Esta gente hace su trabajo predicando un evangelio en paz. Entonces, el mensaje de Pablo, el propósito de Pablo con este mensaje era que las autoridades romanas, el ejército romano y tribunales romanos y todas las personas vieran cómo los cristianos llevaban una vida dedicada a su cristianismo. Vida dedicada solo al cristianismo. Y que no se entrometieran en los asuntos del gobierno de Roma, a pesar de lo que sucediera en Roma. Y también vieran a la iglesia reflejar una conducta seria como embajadores del evangelio. Esto le daría a los cristianos tranquilidad desde los que gobernaban y tranquilidad en su interior, porque no tenían nada que temer. En su interior, no temían de afuera ni de adentro, ya que ningún cristiano debe oponerse ni opinar nada acerca de los gobiernos puestos por Dios. ¿Por quiénes son puestos los gobiernos? Por Dios. Ahorita le voy a leer el texto
Aquí está, vamos a decirlo una vez. Romanos 13. No, este que está aquí. Romanos 13, del 1 al 4. Dice: sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Y la que las hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone la autoridad a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿a qué harán qué? Condenación para sí mismo. Ese es un texto bíblico, ¿no? Usted sabe quién soy yo. Bien. Ok. Entonces, en el verso 2, como dice el verso 2b, vean, que es el propósito. Vean el propósito de orar, rogar, acción de gracia, por lo que está en eminencia. Vean el propósito, ve. Para que vivamos, ¿qué? Quieta, ajá. Vamos por parte. Vivamos ¿quién? La iglesia, ¿verdad? Vivamos la iglesia. Quieta. Quieta, en el griego es algo que no es molestado de afuera. Quieta. Algo que no lo va a molestar de afuera. Y reposadamente, como algo no lo va a molestar de afuera, usted está en paz. En su interior. Reposadamente. Tranquilo y sin nervio. Reposadamente. En toda piedad. La iglesia vive sin temer nada afuera, en paz. En toda piedad, ¿qué significa? En todo el esquema del evangelio. Ejercítate para la piedad. Todo lo provechoso para el reino. ¿Ah? En toda piedad, en todo el esquema del evangelio. La iglesia vive tranquila, de afuera, de adentro, hace su trabajo. Y honestidad significa seriedad dignificada, característica necesaria de la vida y conducta de los cristianos. Serio en el evangelio. Un cristiano serio, centrado en lo que tiene que hacer en la tierra como extranjero y peregrino, sin meterse en nada, para no ser molestados de aquí, de afuera, y está tranquilazo desde aquí, desde adentro. ¿Se acuerdan de esa palabra que dice para que sea serio? A veces la gente no hace las cosas para que sea serio. Porque dice Romanos 13:3, vea hermano, vea, relevante para la iglesia de hoy. Porque los magistrados, Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En Vidalguía, en la Mata de Limón, todos los años, no sé por qué ahí pasaba eso, las abejas hacían un panal, y yo me acordaba del versículo, yo envío a mi avispa para que lo piquen, y digamos, si entra un ladrón lo pica. Entonces el panal crecía, llegaba a esa altura, hermano, casi medio metro del panal de abeja, de esas picaojos. Yo la dejaba ahí y yo pasaba por ese panal y como yo no les hacía nada, ellos no me hacían nada. Y ese panal ahí duraba 1 año y después se iban toditas y dejaban el panal completo. Y yo lo reventaba, a veces había miel y no había nada. Pero yo estaba tranquilo porque yo no me metía con ese panal. Y pasaba por ahí, hacía mis cosas y el panal no se metía conmigo. Yo estaba en paz, hacía mi trabajo, porque el panal, si yo no lo molestaba, no se metía conmigo. Entonces vean, eso es el versículo que dice en toda honestidad, hacer el trabajo con toda honestidad, o sea, serio en los asuntos del reino. Es un consejo del apóstol Pablo, no mío. Entonces, ten cuidado con lo que publicas en tus redes sociales. Todo debe estar alrededor de los asuntos de la iglesia, para que vivas quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es un consejo del apóstol Pablo. Quieto el que está quieto, la iglesia hace su trabajo, que Cristo murió por eso, por las almas, para que tú busques las almas y yo busque las almas,
y le predique las almas. Entonces, seamos serios en nuestro trabajo, nos conviene. Como dice el verso 3, va a llevar el verso 3, 1 Timoteo 2:3, porque esto, resultado, orar por las autoridades, por los que gobiernan, para que la iglesia haga su trabajo quietica, en paz, serio en sus asuntos. Dice, demuestra que esto es bueno, ventajoso, provechoso, conveniente. Es conveniente en estos tiempos. ¿Y agradable delante de quién? La manera seria. Es conveniente, ¿verdad? Y agradable delante de Dios nuestro Salvador, la manera seria en que el embajador del reino, nosotros como iglesia, velemos por los asuntos del reino, de las almas del reino, lo que Dios nos dio para rescatar, llevarlos a sus pies en paz. Para poder llevar el evangelio de la paz, hay que estar en paz con todo. Entonces, es bueno y ventajoso, es un resultado aceptable, conveniente por Cristo para el evangelio, porque estamos cuidando los intereses del reino. Eso es necesario. Entonces, porque no sería provechoso y no sería conveniente que la iglesia tuviera preferencia por Félix, por Claudio, por Agripa, por Festo, y esto no sería aprobado por Jesucristo, y pudiesen haber represalias por las autoridades puestas por Dios, por Festo, por Agripa, por Claudio Listra, y por lo que funden temor, que eran los tribunales y el imperio romano que estaba ahí, al mando del César. Tanto para la iglesia cristiana en general como personales. ¿Están entendiendo ustedes? Amén. Levanten la mano los que no están dormidos. Vamos a ver. Los demás están dormidos. Otra vez. Levanten la mano los que están dormidos. Los agarro, yo los agarro en la bajadita. Ok. Entonces, si hay ventaja para la iglesia, el testimonio, la seriedad de orar, rogar, que llegue a esas autoridades, ese informe de la iglesia, que habita quieta, habita en paz, haciendo el trabajo del reino, del evangelio, y que llegue ese mensaje pues allá, quieta y reposadamente, orar por las autoridades. Entonces, si hay ventaja para la iglesia, la manera como nos recomienda el apóstol Pablo, que hagamos y seamos sagaces como la serpiente en este asunto de no inmiscuirse en los asuntos de las autoridades puestas por Dios y orar por ellos y sus magisterios. Pues como dice el verso 4, vea el verso 4, el cual quiere ¿qué? El propósito de Dios, no el suyo ni el mío. El propósito de Dios, ¿qué quiere Dios? Cuando le hace este mandato, que ore por las autoridades, haga rogativas, acciones de gracia y peticiones. Bueno, que la iglesia haga su trabajo de evangelístico, tranquilo de afuera, tranquilo de adentro y serio. Entonces, el cual quiere, prefiere. Como usted le dice, ¿qué quieres tú? ¿Una hamburguesa o un perro? No, yo prefiero un perro. Perro caliente. Entonces, el cual quiere, igual prefiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se conviertan y reconozcan la verdad. Y eso se hace en paz. Amén. Eso se hace en paz, cuidando los asuntos del reino. Y esta recomendación del apóstol Pablo, que cuando era Saulo, ustedes saben lo que hacía. Y entonces, es lo que se nos mandó a hacer en la tierra.
¿Qué se te mandó a hacer en la tierra? Predicar el evangelio de ¿qué? De la paz. Amén. Bueno. Entonces a la iglesia le corresponde solo orar, rogar, pedir y dar gracias a Dios por las autoridades del gobierno puestos por Él. Si no sigues este consejo y te pones a opinar, quizás marchar en contra de Roma, de las autoridades de Roma, estarás oponiendo y resistiendo al mismo Dios. ¿Está claro el versículo que leímos? Sométase toda persona a las autoridades. Vean que no soy yo. Es un mensaje. Entonces un cristiano no debe marchar a favor de un bando u otro. Eso no sería conveniente, no es serio. Pondría en peligro la libertad del evangelio. Tendría represalias por parte del gobierno de Roma. Tendríamos problemas con la justicia y no tendríamos moral ni seriedad como embajadores para predicar el evangelio. No sería aceptado por Dios, quien prefiere que las almas sean salvas, porque para esto murió Cristo. Y esa es la razón del verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tiempo es kairos. Aquí en el griego, kairos. Pablo ni se pensaba que iba a ser salvo, pues. Era en su asunto cuando iba a Damasco con su carta. Y entonces, tiempo es oportunidad para predicarle a alguien en paz. Un momento oportuno para predicarle a alguien cercano en paz. Un tiempo señalado con un testimonio propio para predicarle a alguien en paz. Hay una temporada, una estación, una época para predicar el evangelio. Y cualquier persona puede ser salva, y Pablo es un ejemplo de esto, de la misericordia de Dios. Por eso, como dice el verso 7, para esto fue constituido predicador y apóstol. Digo en verdad, no miento. Así fuimos constituidos nosotros para el ministerio de la reconciliación de la paz. Vean, ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vamos a reconciliarnos si no es en paz? Amén. Entonces, aplicaciones para la iglesia. Y terminamos con la conclusión. Entonces, ¿cuál será la ventaja de que cada cristiano tiene al cumplir con la exhortación de hacer rogativas, oraciones, acciones de gracia y peticiones por los reyes y los que están en eminencia? ¿Cuál será esa ventaja? Bueno, por todos los hombres, entorno social y familiar. A veces tenemos una oveja negra en la familia. ¿Cuántos tienen oveja negra en la familia? No, esa oveja, en vez de ser la oposición a esa oveja, o a esa oveja, usted dice, mire, hermano, mensaje, estoy orando por ti, dándole gracias a Dios por tu vida y que bendiga a tu familia. Esa oveja se va, ay, y ya no me adversa. O sea, estoy orando por tu familia, por tus hijos, hermano. Y Dios te bendiga siempre, cada día. ¿Qué le pasó a este? Se volvió loco. Ya no se opone a mí, ya no me regaña, no me dice nada. Ok, entonces, dile entonces, estoy rogando por Dios por ti, estoy orando por ti, por tus hijos. A veces tenemos un jefe que también, concha, a veces nos cuadra el jefe y somos oposición, somos enemigos del jefe, estamos así como perros y gatos. Entonces el consejo del apóstol Pablo, bueno, vale, ven acá, vive quieto y reposadamente, déjalo tranquilo, ora por él, dile que estás orando por él, estás rogando por él, dando gracias a Dios por tu familia. Vas a vivir tranquilito, agradando a Dios, siendo reposado de aquí. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere salvar esa alma también. Salva a tu jefe, sálvalo, no te opongas a él. ¿Entiendes? Entonces, ese es el consejo del apóstol Pablo. Para eso somos embajadores del evangelio de Cristo, para salvar a tu jefe o tu jefe. Entonces también tenemos por ahí a una vecina o un vecino. ¿Cuántos tienen vecinos así como que demasiado crueles, así como Nerón? Ajá. También por ahí hay una que tiene un vecino fuerte.
Y siempre, a veces como perros y gatos con los vecinos, ese vecino está en la basura otra vez, este vecino, lo voy a echar la mía también. Entonces un día usted barre al frente de su vecino y el vecino, no vecino, le doy dando gracias por su vida y su familia, que Dios la bendiga mucho, y se va. Y el vecino va a quedar así como traumado. ¿Y qué le pasó a esta vecina? Se endemonió. ¿Qué le pasó a esta vecina? Entonces usted se gana a la persona, no siendo oposición, sino orando, rogando, pidiendo y dándole gracias para la persona, que la persona sepa y en un momento reflexiona, y la vecina no me echó más la basura. Y viene alguien por ahí y tira la basura a la vecina. ¡Ey, ey, ey, ey! Esa es la vecina, eso está limpio, no ensucie eso, me hace el favor. ¿Entiendes? Entonces, eso se da, pues. ¿Qué me dicen del malandro del barrio? Ay, cuidado con ese malandro. No merece que le prediques al pobre muchacho ese que quizás tuvo una educación mala, no sé, el pecado lo sedujo de una manera increíble. Entonces, para evitar quieta, no molestada afuera y reposadamente, entonces tú vas, hijo, estoy orando por ti, por tu familia, estoy pidiendo a Dios por ti, que Dios te bendiga mucho, te amo. O sea, cuando esté por ahí en la noche, después de una vigilia a las 12 de la noche, y el muchacho lo vea que le van a atracar, no se meta con la hermana, cuidado con la hermana. ¿Ves? No siendo oposición. Vaya, si usted conoce una persona que tiene una condición de malandro, vaya, mira, quiero predicarte. Yo tengo ese ministerio fácil porque yo estoy rodeado de malandro, pues yo fui criado con malandro prácticamente. Para mí es fácil meterme en un grupo de 50 malandros y predicarle, pues es mantequilla eso. Ajá. ¿Y el profesor o la profesora? ¿Los alumnos? La profesora también, ¿verdad? Merece eso. Quieta y reposadamente. Entonces, ahora un cristiano maduro, centrado en su comisión como embajador del reino, del evangelio, debe marchar en favor de ¿quién? De las almas. De las almas de Cristo. Entonces, conclusión. Hacer buen uso de las redes sociales para evangelizar, sin inmiscuirse en nada, en cosas que no sean del reino, ni en chistes, porque si hackean y hay evidencias en tu contra, no puedes habitar quieta reposadamente, no es ventajoso. Entonces debes dar buen testimonio que les llegue a los oídos de los más cercanos. Amén. Conclusión, vean. Qué conclusión tan cruel. El apóstol Pablo, hermano, y el apóstol Pedro murieron bajo el mandato de Nerón, este emperador a quien Pablo mandó a apelar. Nerón gobernaba. Ustedes saben la historia de Nerón, cómo empalaba a los cristianos para alumbrar sus palacios, porque le echó la culpa a los cristianos cuando él mismo incendió a Roma y que se dicen las crónicas, para embellecerla más, las quemó pues, y le echó la culpa a los cristianos, persiguió a los cristianos. Murió Pablo, murió Pedro, bajo ese mandato de Nerón. Pero la palabra dice que si alguien sufre siendo cristiano, honre a Dios, glorifica a Dios y encomiende ¿qué? Su alma al fiel Creador. Pero nadie que se entrometa en otras cosas y que sufra, siendo malhechor o siendo algo, entonces no es relevante darle gloria a Dios por eso. Ese es el mensaje para la iglesia de hoy, hermano. La iglesia de hoy, por la gracia de Dios en nuestro país, es libremente el evangelio predicado. Va a venir un tiempo en que no va a ser así, y usted lo sabe porque está profetizado, pero esperemos en el tiempo de Dios que sea eso, no seamos nosotros ese obstáculo para que se haga eso. Glorifiquemos a Dios, cumplamos este mandato, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, gracias a Dios por nuestro país, que el evangelio se predica libremente. Amén. Adelante, hermano.